casa. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para segundo de secundaria. Hoy vamos a desarrollar la comunicación oral a través de la escucha activa de un documental sobre los ambulantes de Lima. ¿Alguna vez han visto o han oído a algún ambulante? ¿Saben qué productos venden? Les podría hacer muchísimas preguntas. ¿Pero qué dicen de la historia de los ambulantes? ¿La conoces? Para conocer la historia de los ambulantes hay que regresar al pasado y estar muy atentos. Les voy a proponer algunas preguntas que pueden responder al terminar el video. Pero antes, no se olviden de tener hojas y lápiz a la mano. ¿Están listas y listos? Muy bien, es hora de apuntar las preguntas. ¿Quiénes eran los pregoneros y cuál era su relación con los ambulantes de Lima? ¿Cuál fue el principal mercado de Lima? ¿Qué tipos de ambulantes eran los más destacados durante el periodo colonial? ¿Cuáles fueron las principales regulaciones que se hicieron para el comercio ambulatorio durante la época de la colonia, virreinato y república? Toma nota de las regulaciones que se hicieron para el comercio ambulatorio. ¿Estás lista y listo? Muy bien, aquí va el video. La informalidad es un fenómeno crucial, transversal, que atraviesa la historia y el desarrollo de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un tema íntimamente ligado al fenómeno informal y me refiero al comercio ambulatorio. Hoy les vamos a contar la historia de los ambulantes en la ciudad capital, los ambulantes en la ciudad de Lima. Ustedes creerán que este es un fenómeno reciente, pero no, nada de eso. Este fenómeno se remonta hasta la colonia e incluso antes. Hago referencia a la colonia porque seguramente muchos recordarán que en el colegio nos enseñaron acerca de los pregoneros, que eran estos vendedores que anunciaban sus productos en las calles, a veces cantando y a viva voz siempre. Bueno, ellos son un gran antecedente de los ambulantes. Acompáñenme a conocer esta historia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Llamamos ambulantes a los vendedores de la calle, a las personas que comercian en plena vía pública, que venden algo y reciben un pago. En el mundo andino, antes de la llegada de los españoles, no existía moneda, pero sí existía el trueque. Se dice que en los días festivos, en los catu o mercados prehispánicos, los indígenas intercambiaban vegetales a cambio de maíz. Su característica principal fue que era un comercio temporal, a diferencia del hispano, que era cotidiano. Se realizaba a través del trueque y rescate, que era una condición indispensable para los indios de aquella época. El comercio se realizaba por temporadas, sobre todo en épocas festivas. Era un comercio muy característico porque se hacía sin palabras y sin moneda. Sin palabras porque como era un comercio donde se vendían productos ecológicos de diferentes pisos altitudinales, la gente hablaba diversos dialectos y por lo tanto no necesariamente se podían entender. Y por otro lado era sin moneda porque no existía y el maíz hacía las veces de ese sistema de valor de cambio porque era un producto muy apreciado en todo Perú. Con la conquista española, los catu andinos dieron paso a los mercados hispanos. Los españoles con la conquista introducen la moneda y aparte ingresan los mercados que van a ser centros de comercialización cotidiano
Se instalan estos lugares en las principales plazas públicas, ingresan los pregoneros, los vendedores ambulantes que deambulan por las calles. Los primeros vendedores ambulantes en la época colonial fueron principalmente españoles empobrecidos y después se ingresaron ya las castas de las clases morenas y posteriormente, casi en el siglo XVII, los indígenas. Porque los indígenas generalmente no vivían en el centro, o sea, en los muros de la ciudad, sino en los extramuros. Entonces iban en ocasiones eventuales, con productos característicos, ¿no? Cada uno se especializó, era un comercio que se diferenció por castas. Cada producto tenía un vendedor especial. Ave María Purísima, las 10 han dado, vive el Perú y sereno. Ave María Purísima, las 10 han dado, vive el Perú y sereno. Desde la conquista española hasta la independencia, el principal mercado de Lima era la Plaza Mayor. Por ahí circulaban todos los ambulantes que vendían a pie, pero también los que montaban y desmontaban diariamente sus puestos. Las cocineras se lucían y la afluencia de gente crecía mucho más en fechas festivas. La gente acudía masivamente a la misa de la catedral y al salir se agolpaban a comer. A veces en la mañana había mucho sol y en las noches pues el mercado era mucho más fresco. Pero lo que más se vendía en las noches cuando no eran épocas festivas era pues las mazamorras, y en épocas festivas sí esto duraba, sobre todo en Navidad, en épocas de procesión, sí era todo el día, ¿no? La venta en estos mercados. Las crónicas coloniales hacen mucho mención del bullicio que existía en la Plaza Mayor por la venta de estos productos. Las misas se realizaban desde el portal de la catedral para toda esta gente, para que no desatendiera pues lo que vendían. Y por otro lado también hay muchas crónicas que hacen referencia al problema que siempre se ha mantenido entre comercio formal y comercio informal, ¿no? Los tipos de ambulantes más destacados del periodo colonial fueron el mercachifle, la recaudera y el regatón. El mercachifle era el típico ambulante. El mercachifle es el que vende los productos por menor y lo lleva a veces en una mula o lo lleva cargado en el hombro o en el pecho, llevando su producto y ofertando. Estos vendedores ambulantes al comienzo van a ser de la parte del negocio en la cual no se metía el español, porque el español por su rango social no podía meterse en oficios para ellos menores. Especialmente eran esclavos, libertos e indígenas. Muchas veces los esclavos aprendían oficios artesanales o panadería y gracias a esa experiencia se convertían en mercachifles. O incluso el dueño del esclavo, el español, va a darle algún tipo de productos para que lo venda a su esclavo y con eso agenciarse de dinero. Pero también los indígenas, porque los indígenas traían los productos de la sierra, de la parte de las haciendas que circundaban Lima, productos perecibles para venderlos. La recaudera era la que vendía sus productos en las plazas de Lima. La famosa vendedora de la plaza. ¿Ya? Esas vendedoras tenían cantidad de productos que vendían y ofertaban a los que paseaban, a los que circulaban por las plazas. Las plazas antiguas eran los mercados y ellas eran las que vendían especialmente en el suelo o en pequeños puestos. En este caso puede ser productos perecibles, vegetales, como también viandas, o sea, comidas. Algunas de las plazas que recorrían las recauderas eran, por supuesto, la Plaza Mayor, la Plaza de la Inquisición, el Baratillo o Santana. La antigua Plaza de Santana era el mercado de los indios. Esta plaza, que hoy conocemos como Plaza Italia, era la única plaza donde podían vender diariamente sus productos los indios
de la ciudad de Lima. O los indios que llegaran acreditados a la ciudad de Lima. He encontrado expedientes muy simpáticos, productos de toda la tierra, o sea, todo lo que podamos imaginarnos que está en la sección vegetales y en la sección verduras y frutas, esos eran los productos de la tierra. Entonces uno tenía que transitar en una Lima amurallada, en una Lima que acababa antes de la Plaza San Martín, en una Lima que acababa por donde está la Universidad de San Marcos hoy en día, donde está el parque universitario. Entonces no está, si se quiere decir, cerca de la gente, la Plaza Italia. Porque si tú vives al otro lado, en San Sebastián, y si tú vives en Barrios Altos, cerca del presbítero, igual tenías que ir solamente a este punto durante el virreinato a comprar tus productos de la tierra. Era el único lugar autorizado. Pregunte, casera, pregunte. Pescado fresco, rico, pescado. Pescado fresco, casera. ¿Cómo está el pescado? Generalmente los indígenas se especializaron en vender pescado, porque eran grandes pescadores. Camarones, leche, queso, heladero, porque principalmente vivían fuera de la ciudad, y además también porque los helados se hacían con bloques de hielo, y esos bloques los traían pues de las cordilleras, principalmente de Huaraz y Caraz. Y en el caso pues, de las castas afrodescendientes, los productos que ellos comercializaban eran pues las mazamorras, los turrones, el sango, los picarones, el anticucho. Normalmente las mujeres estaban vinculadas a la venta de productos alimenticios, ¿no? Tanto mujeres indígenas, mujeres mestizas, mujeres afroperuanas, ¿no? Y había como una diferenciación un poco del tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres indígenas o mestizas vendían chicha puestos que eran puestos en la plaza, ¿no es cierto? Que una vez terminado el día ellas levantaban su puesto y se iban hasta, ¿no es cierto?, la siguiente venta. Pero también estaban las vendedoras de frutas, las vendedoras de verduras, ¿no?, que adquirían los productos en los valles, ¿no es cierto?, que circundaban la ciudad y que luego los traían a vender, ¿no es cierto?, a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres afrodescendientes, vendían mucho lo que eran las mazamorras, ¿no? Productos un poco más elaborados. Peras, camuesas, melocotones del pencao. Los regatones eran los intermediarios minoristas, los que compraban para revender. Cómpreme, nena, canasta llena, medio real. El regatón es el intermediario. Y esa palabra se ha derivado en la actualidad al término regatonear, que significa regatear, o sea, bajar el precio. Los regatones justamente regateaban los precios, compraban a precios cómodos y ellos lo vendían a precios muy altos, y por eso es su nombre. Los regatones fueron reprimidos y fiscalizados por las autoridades debido a la especulación y al sobreprecio de sus productos. Son indios criollos o indios ladinos, como se le decía, indios acriollados, que hablan el español, que se han olvidado de su idioma natal, o sea, el quechua, que no son bilingües, se puede decir. Y estos indios viven en la ciudad, salían a las puertas de las murallas y le compraban malbarateándole el producto al auténtico propietario del producto, o sea, al auténtico proveedor, vendría a decirse. Entonces el virrey Amat es el primero que legisla de manera dura contra estos regatones en 1763. Es un bando que lo reproduce en 1765 y en 1770. Luego tenemos al virrey Teodoro de Croix, a Gil de Lemos, tenemos al virrey Avilés, tenemos al virrey Abascal y tenemos a Pezuela atacando a estos regatones. Pezuela da el último bando de buen gobierno y ataca duramente a los regatones. Muchas veces, otros ambulantes eran acusados de ser regatones. Tenemos un típico ambulante que era necesario, él era el vendedor de leña.
con qué cocinabas. Y otro vendedor que no era oriundo de Lima, igual como el vendedor de leña, era el ollero. Y encontré un expediente muy simpático de los indios olleros que le reclaman que se les devuelvan sus ollas porque no eran regatones y que habían entrado a vender ollas. Estos indios hacían sus ollas de barro y tenían el permiso para poder venderlas en la ciudad sin pagar y además entrar en cualquier momento a pregonar su producto. En 1687, Lima fue amurallada y esto permitió un mejor control de personas y productos. Los productos que llegaban a Lima llegaban a través de la muralla, la ciudad estaba amurallada y lo que yo encontré, bueno, cuando tú traías productos del interior del país pagabas una alcabala de viento por ingresarlos a la ciudad a venderlos. Entonces estos productos llegaban en su mayoría por Malambo, llegaban por lo que viene a ser hoy día, lo que era el arrabal, lo que viene a ser hoy en día la puerta que da a lo que es el cono norte. Por ahí ingresaban los productos y estos productos tenían que ser, esperar dentro de los tambos o dentro de la ciudad a que puedan ser vendidos en el día pertinente, ahí está. O sea, no es que tú llegabas con tu producto, tu saco de arroz y tu costal de papas y dices, hoy lo vendo. No, tenías que esperar durante el virreinato el momento y la hora en la cual se te autorizaba para venderlo. Y para eso pagabas también el impuesto por haber traído ese producto a Lima, que es la alcabala de viento. Los cajones de Rivera eran tiendas ubicadas alrededor del Palacio de Gobierno y del Palacio Arzobispal. En ellas se vendían diversos productos. Principalmente en el caso de los cajoneros, que son, digamos, estos vendedores, ¿no?, que tienen como serían unas como casetas de madera. Varias de ellas estaban ubicadas, por ejemplo, en la parte de atrás de lo que sería el Palacio Virreinal. Las instituciones encargadas de controlar el comercio ambulatorio eran el Consulado de Comercio y el Cabildo o Municipalidad. El Cabildo va a ser la institución que vigila, ¿no es cierto?, esta cuestión de cómo se comercia en la ciudad, quiénes pueden vender, qué tipo de productos se pueden vender dentro de la ciudad, cuáles son los precios que se van a poner a estos productos. Y claro, eso le otorga obviamente al sector español la posibilidad de controlar justamente el comercio dentro de la ciudad, ¿no? Y cómo es que ese comercio se organiza, porque son ellos los que van a ser los regidores del Cabildo, ¿no? Entonces siempre hubo una mirada, ¿no es cierto?, de fiscalizar, de controlar. Los pícaros calientitos. Hay normas del Cabildo en las cuales dice que los comerciantes que están asentados en la plaza, así como lo han encontrado en la plaza, lo deben dejar. Es decir, así como han encontrado la plaza limpia, ordenada, sin ningún tipo de malestar en la población o en la misma infraestructura de la sociedad colonial, debían dejarlo. Y al final siempre había una persona encargada de justamente vigilar que no exista ningún tipo de tergiversación en ese tipo de norma. Y controlaba que todos los ambulantes, cuando se vayan a su casa, o sea, es decir, al anochecer, ya pudieran retirar sus productos, sus estantes y además dejar limpia la zona. No se muevan. Regresamos con un ambulante que se convirtió en virrey, con los pregoneros y con la relación entre ambulantes y boom gastronómico. Los ambulantes de Lima no solo fueron pobladores locales, indias, indios, afrodescendientes, mestizas y mestizos, sino que también hubo algunos extranjeros.
Tal es el caso de Ambrosio O'Higgins, un irlandés que trabajó como ambulante en estas calles en el siglo XVIII. Fue popularmente conocido como Ño Ambrosio en inglés, a pesar de que era irlandés. ¿Y por qué Ño? Porque Ño era un apócope de señor en esa época. O'Higgins hizo una destacada carrera militar en Chile al servicio de la corona española y su trabajo fue tan bueno que lo nombraron capitán general de Chile. Pero no solo eso, también lo nombraron, adivinen qué, virrey del Perú en el año 1796, cargo que ejerció hasta 1801. Este no sería el caso de mendigo a millonario, pero sería el caso de ambulante a virrey. Cuando pasaba por la calle con su mula, todos le decían: Ño Ambrosio, quiero telas, quiero hilos, quiero sedas, quiero medias. Y Ño Ambrosio tenía que vender. ¿Ya? Entonces Ño Ambrosio es un personaje famoso. Después, con el tiempo, tuvo un cargo militar y poco tiempo después fue virrey del Perú. Ambrosio O'Higgins fue padre del chileno Bernardo O'Higgins, líder de la independencia de Chile, quien vivió en Lima en una hermosa casona ubicada en lo que hoy es la cuadra 5 del Jirón de la Unión, donde estamos. ¡Tamales! ¡El tamalero llegó! ¡La tamalera llegó! ¡El tamalero! En su tradición, con días y ollas venceremos, ambientada en el periodo de la independencia, Ricardo Palma menciona a los pregoneros de Lima, curiosa forma de llamar a los vendedores ambulantes. Diga usted cuándo lo quiere, que yo se traeré. De a 3 pesos le hago tamales más especiales. Palma nos da la imagen de los que vendían cada cierta hora qué producto vendían por la calle en una tradición. Es muy importante el tema, ha sido rescatado por historiadores y antropólogos en el sentido, y por literatos en el sentido de que es una imagen viva de una Lima que Palma está viendo que se va. O sea, Palma lo debe haber visto cuando era niño, en los 40, pero para 1860 ya no es tan factible. Muchacha, no hueles. Y con respecto inclusive a los anticuchos hay una cosa muy particular. Ricardo Palma es una referencia, y también en las pinturas de Leoncio Angrán y de Pancho Fierro se puede apreciar que el comercio fue ejercido no por una mujer anticuchera, sino por un varón. Casi todas esas referencias gráficas hacen mención, ¿no?, al anticuchero. En la época virreinal, los que pagaban impuestos eran estaban exonerados de impuestos los mestizos y las castas. No podían controlarlas. O sea, estos dulces que dice Palma que se venden, esta gente caminando vendiendo de repente un refresco, no podían ser captados por el sistema legal de la ciudad para cobrarles un impuesto. Al igual que Palma en sus tradiciones, los ambulantes fueron perennizados en el siglo XIX por los dibujantes extranjeros Leonce Angrand y Mauricio Rugendas, y sobre todo por el pintor afroperuano Pancho Fierro, cuyas imágenes de alegres vendedores callejeros recordamos todos. En la tisanera vendía el tisán, que era una bebida preparada a base de limón o cáscara de piña, incluyendo otros ingredientes, y se vendía solamente por mujeres y en temporadas pues veraniegas y en épocas diurnas. Y en cambio el antero vendía el ante, que era otra bebida, pero solamente para el consumo de varones. Se distribuía en las noches y estaba preparado en base pues al vino de almíbar, canela y otras frutas, ¿no? Hubo muchos ambulantes conocidos con nombre propio. Por ejemplo, Ña Aguedita fue una famosa morena que en la mañana vendía refrescos y en la noche mazamorra morada y deliciosos champús.
Así como ña Aguedita, hoy nuestros ambulantes siguen leyendo muy bien la demanda del público y vendiendo productos diferenciados de acuerdo a los días y a la época del año. Por ejemplo, había el caso de un ambulante que de lunes a viernes vendía libros, por decirte, en la Avenida Javier Prado, y los fines de semana, sobre todo entre agosto y noviembre, se iba a la carretera Prialé a vender cometas, ¿no? Porque sabía que en ese espacio la gente va hacia el Chosica, hacia las zonas donde hay algo de sol. Entonces solían comprar ese tipo de cosas. En la época republicana se introdujeron regulaciones para el comercio ambulatorio. En la República, como todos son iguales, se vuelve igual, según el papel. Pero entonces en la calle, ¿qué pasa? Aparecen los chicheros en gran número. Pero estos chicheros pagan una patente. La patente la pagaba desde el profesional hasta el chichero. Tenemos una curva de monto de patente, pero si yo voy con mis potes de chicha a vender chicha y lo quiero poner en la puerta de una casa de alguien, tengo que pagar por vender esa chicha. Entonces la República te regula más, pero porque ya todos son iguales. El virreinato no podía controlar a las castas, controlaba tampoco a los mestizos. La anticuchera y el picaronero ya estaban en la puerta de la pulpería y son vendedores ambulantes, porque el pulpero les permitía que vendieran a exteriores de su negocio comida. Redondos y tostaditos y en su miel bien bañaditos van provocando los pillos a vejetes y chiquillos. ¿Qué te pareció conocer sobre el comercio ambulatorio y los ambulantes de Lima? Interesante, ¿no? ¿Sabías todos esos detalles? Es muy importante que conozcas la historia del comercio ambulatorio, porque como habrás visto a lo largo de este tiempo, este comercio ha ido evolucionando y se ha adaptado a cada nuevo contexto. En esta coyuntura de pandemia que estamos viviendo, lamentablemente los ambulantes han tenido que dejar de vender sus productos debido al distanciamiento social. Por otro lado, como habrás notado, con el paso del tiempo han ocurrido una serie de regulaciones que han generado cosas como, por ejemplo, el pago para realizar la venta de sus productos. Además de eso, hemos aprendido algunos datos curiosos. Por ejemplo, ahora sabemos que durante la época colonial existieron 3 tipos de ambulantes destacados. ¿Recuerdas cuáles fueron? Muy bien, el mercachifle, la recaudera y los regatones. Ahora les propongo lo siguiente. Conversa con tu familia o trata de recordar desde tu experiencia los distintos tipos de vendedores ambulantes que encuentras en tu entorno. A partir de esta conversación o de estos recuerdos, identifica si puedes encontrar en la actualidad 3 tipos característicos de ambulantes de la colonia y además qué productos venden. Para esto, elabora un cuadro comparativo donde puedas poner qué vende cada quien y qué frases utiliza para vender sus productos. Luego, arma una pequeña línea del tiempo donde puedas poner las principales regulaciones que se vivieron en el comercio ambulatorio durante la época de la colonia, el virreinato y la república. No te olvides de guardar todo en tu portafolio. Y muchas gracias por tu disposición y atención para seguir aprendiendo desde casa. Nos vemos.